a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida de nuevo al ciclo de conferencias de Ingeniería Civil. En esta oportunidad hablaremos acerca de la generación de lluvias sintéticas a nivel diario. Y para desarrollar esta temática tan importante, hoy nos acompañan los ingenieros Alfonso Rodríguez Díaz y Andrés Otálora Carmona. El doctor Alfonso Rodríguez Díaz es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería y magíster en Hidrología General y Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos. Actualmente, rector y director del Centro de Estudios Hidráulicos de la escuela. Cuenta con una amplia experiencia en la dirección de proyectos relacionados con recursos hidráulicos y medio ambiente. Ha sido asesor del Ministerio de Transporte, director del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos del Ministerio de Transporte también, en la Universidad Nacional de Colombia, director del buque explorador de Cor Magdalena y además es investigador asociado de MinCiencias en la convocatoria 2018-2019. Andrés Otálora Carmona es ingeniero civil y magíster en Ingeniería Civil con énfasis en recursos hidráulicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Ha trabajado en proyectos de investigación aplicada relacionados con la transformación de cuencas en los proyectos asociados con estudios hidrológicos y análisis de sobacación en puentes. Se ha desempeñado como director asistente de estructuras hidráulicas. Bienvenidos y damos entonces así inicio a la charla de la conferencia de Ingeniería Civil. Recuerden que al final de esta conversación se abrirá un espacio de preguntas para que en el chat las puedan ir dejando y posterior se van a ir desarrollando por nuestros conferencistas. Nuevamente, bienvenidos ingenieros y damos paso a la charla principal. Pues Ángela, muchas gracias por la presentación y por permitirnos este espacio en el que queremos compartir las experiencias y el trabajo que desarrollamos en el Centro de Estudios Hidráulicos. Agradecer a la Decanatura de Ingeniería Civil y a su decana, la doctora Nancy Torres, por la generación de estos espacios en los que es posible contar las experiencias y el trabajo particular de investigación que realiza la escuela. En el día de hoy, y teniendo en cuenta que los datos y la ciencia de datos está, digamos así, está de moda, nosotros queremos presentarle un trabajo particular de los muchos que venimos realizando con el sector privado y el sector público, un tema muy sencillo pero bien interesante que tiene que ver con las series de tiempo y particularmente con análisis de lluvias sintéticas diarias, particularmente con la generación de datos diarios en lluvias. Digamos que es un tema inusual, porque normalmente en hidrología estamos más acostumbrados a la generación de series sintéticas, probablemente a nivel mensual, o a nivel anual o a nivel multianual. En este caso, digamos, particularmente fue necesario construir un modelo y una metodología para la generación de lluvias diarias o a nivel diario, porque necesitábamos construir un modelo para la transformación de lluvia escorrentía con el propósito de poder estimar disponibilidad de agua a nivel diario. Y como todos sabemos, la necesidad de generar, o sea, la ciencia de datos incluye la generación de información a partir de información disponible. Entonces ustedes entenderán que adicionalmente al ciclo hidrológico aparecen condiciones aleatorias cuando tratamos de disponer de información de lluvias diarias, porque las variables que intervienen en una lluvia diaria pues son muy grandes, incluso tienen una variación espacial significativa. Entonces, en este caso, pues se trataba de buscar una metodología, de encontrar una metodología para generar
estos datos diarios. Y la metodología nos parece que es interesante porque la podemos aplicar, digamos, a cualquier situación de generación de series de tiempo a nivel diario. Son investigaciones de múltiples investigaciones que realiza el Centro de Estudios Hidráulicos, así que nos ha parecido bien interesante poder compartir con ustedes este trabajo que realizamos. Yo le voy a dar la palabra a Andrés para que haga la presentación, y si es del caso, en la medida en que él va haciendo la presentación, pues vamos compartiendo, adicionando información. Listos. Cuando cualquiera de los presentes, si están interesados en conocer el detalle de la metodología, pues ni más faltaba, porque de lo que se trata es poder compartir el conocimiento. Entonces, Andrés, le doy la palabra, y muy rápidamente, porque es una metodología sencilla. No queremos aburrirlos, sino más bien sobre una presentación sencilla que puedan entender qué se hizo. Buenas tardes para todos. Con la introducción del Dr. Rodríguez continúa la presentación. Para hablar un poco y contextualizar de la metodología, tenemos que hablar de análisis de información. Entonces, no solo en hidrología o en hidráulica, sino en diferentes temáticas, debido a los procesos generados de los modelos, se requiere de información que en algunos momentos no está, o que se necesita una información más extensa de la disponible. Entonces, en algunos momentos es necesario generar series, no solo de lluvias, sino de información que siga un patrón o un comportamiento con base en un patrón original. Entonces, es relativamente fácil generar información cuando su valor del tiempo o su intervalo de tiempo es grande, anual, mensal, multianual. Cuando hablamos de datos diarios u horarios, el análisis de la información y su predicción se vuelve aleatorio y es muy difícil de estimar. Lo que hemos hecho es aplicar una metodología de generación de información diaria, particularmente a lluvias diarias, utilizando uno de los métodos que existe, que es el modelo estocástico. ¿Qué es un modelo estocástico? En términos simples, es un modelo de generación de datos aleatoria que se basa en la probabilidad. Entonces, para contextualizar y mencionarles particularmente el modelo, podemos ver la imagen. En azul aparecen registros tomados de una estación fluviográfica. En naranja, un ejercicio que les vamos a mostrar más adelante de una lluvia generada aleatoriamente, que tiene unas ciertas características, como cuáles se respeta sus valores estadísticos como la media y la desviación, y respeta el ciclo hidrológico. Con esta información, que puede ser más extensa que los datos registrados por una estación, se pueden hacer modelaciones, que es la siguiente presentación. Entonces, ¿cuál puede ser el uso de una lluvia o unos datos sintéticos o generados aleatoriamente? En el estudio particular de la hidrología en cuencas y posterior de la modelación hidráulica, en algunos casos se requiere información diaria más extensa de la que se cuenta. Entonces, estos modelos que permiten, además de generar un patrón futuro con base en un patrón base, permite extender series para ver el comportamiento y analizar cómo se comportan estos modelos hidrológicos hidráulicos para diferentes lluvias, diferentes comportamientos de lluvias, pero manteniendo sus estadísticas. Y por ejemplo, digamos, generar series de tiempo extensos y más extensos que la serie base nos permiten usualmente en hidrología hacer análisis de sensibilidad. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia cuando se presenten eventos superiores a un cierto valor dado? Entonces, por ejemplo, está de moda en la hidrología considerar los periodos niño o niña de los eventos hidrológicos. Entonces, uno podría, con una serie muy extensa generada sintéticamente, hacer esos análisis de sensibilidad y predecir cuál sería, por ejemplo, la disponibilidad de agua en un cierto sector. Así es. Entonces, para estructurar esta metodología, inicialmente tuvimos que analizar qué escenario queremos modelar o qué escenario queremos predecir. Entonces,
como primer valor agregado del método que el Centro de Estudios Hidráulicos definió, es contextualizar cuáles son los posibles escenarios de modelación. El modelo que le vamos a mostrar necesita como mínimo una serie anual de 365 datos, o sea, una serie diaria con una extensión de un año. Como teníamos dificultades de predecir qué vaya a pasar, hicimos dos escenarios. Un primer escenario para alimentar el modelo es generar una serie anual a partir de los demás registros de la estación para todos los años. Me explico. Analizamos los registros de todos los primeros de enero y conseguimos un valor del 1 de enero, como el promedio de todos los valores, mejor conocido como un valor medio diario multianual. Después el 2 de enero hicimos lo mismo, 3 de enero, y conformamos una serie de un año a partir de los demás datos a nivel multianual. El otro escenario es coger cualquier año de la serie registrada, el que sea, y generar tantos años sintéticos como el investigador desea. Entonces hicimos estas dos modelaciones para alimentar el modelo a ver qué sucedía. Sí, en el primer caso, en el escenario 1 que plantea Andrés, nosotros conformamos una serie de diarios típica, característica, tomando los valores medios de los registros disponibles. En el segundo caso, tomamos las series disponibles para generar series sintéticas. Así es. Entonces vamos a describirles de manera muy resumida cuál es el procedimiento de la metodología que desarrolla el Centro de Estudios Hidráulicos. Entonces, para poder comenzar la metodología hay que conocer el modelo. Entonces, ¿qué necesitamos para alimentar ese modelo? Primero, conocer una serie diaria de datos, no solo en precipitación, de cualquier serie de datos que se quiera predecir. Conocer y estructurar un año como mínimo de información. Posteriormente, tenemos que conocer dos parámetros estadísticos más relevantes, el promedio y la desviación estándar. Una vez teniendo esa información, ahora se aplica un procedimiento. El procedimiento, como su nombre lo indica, es aleatorio para generar una información sintética. Entonces, cuando se utiliza el modelo, el investigador tiene que analizar cómo se comportan esos resultados versus los resultados originales, para contrastar si la modelación aleatoria tiene sentido o no. Entonces, alimentar la información, aplicando el modelo, se hace un procedimiento de revisión. Entonces, se los vamos a presentar paso a paso de manera muy simple. Y el primer paso, como todo hidrólogo conoce, es la depuración de información. ¿Qué es depurar información? Es revisar los registros originales tomados por las estaciones limnigráficas, limnimétricas, pluviométricas, pluviográficas de cualquier variable. En este caso, la variable es precipitación. En el caso de valores diarios, es muy complejo depurar la información porque la variable para un día se vuelve muy aleatoria. Pero es necesario intentar revisar y depurar la información sin varios extremos que de pronto sesgan el modelo. El segundo procedimiento, una vez identificado los valores extremos que pueden sacarse de la serie original, es intentar, y digo intentar porque corregir datos diarios estadísticamente es muy complejo y de conocerse día a día cómo se comporta el ciclo hidrológico, lo cual es casi imposible, pero es necesario para este modelo que la serie no tenga ningún dato faltante, por tanto, que sea una serie continua y diaria. Sí, entonces, por ejemplo, miren, en el caso de datos diarios, pues unos días llueve y otros no. Entonces, tratar en el proceso de completar la información y de depurar la información de si un día llovió o no, pues es difícil. Entonces entenderán que el paso 1 y el paso 2, en el caso de series de tiempo a nivel diario, es un proceso difícil, casi que podríamos decir manual, pero existen herramientas para verificar que la información día a día es una información válida. Después de depurar la información corregida y procesada manualmente o con software, ya el investigador puede decir, voy a conformar mi serie anual a nivel diario de la información que en este caso es de precipitación, que es el paso 3. Cuando se conforma esa serie, que en nuestro caso hay dos escenarios, como les mencionamos, cojamos un escenario. Ese escenario, para cada uno de los registros diarios, vamos a identificarlos o clasificarlos por día
como un día seco o un día húmedo. ¿Qué es un día seco y un día húmedo? El investigador tiene que definir un valor límite. Me voy a explicar. Se considera por la región que 2 milímetros o superior es húmedo o 2 milímetros inferior es seco. Ya dependerá del investigador definir esa cuota o ese límite de la definición de húmedo o seco. Cuando se tiene día por día identificado si es seco o húmedo, se revisan los pares de días consecutivos. Me explico, el paso 5 ¿a qué se refiere? Si encuentro 2 días húmedos consecutivos, los clasifico como días HH, húmedo-húmedo. Hago lo mismo con las demás combinaciones, seco-seco, húmedo-seco y seco-húmedo. Estos son valores de entrada que nos van a servir para generar posteriormente los valores aleatorios o estocásticos de la lluvia que queremos predecir. Con estos 4 valores que se identifican, vamos a calcular una frecuencia o probabilidad de ocurrencia de los datos secos y de los datos húmedos. Me explico, si existen 20 parejas húmedo-húmedo en los 365 días, se calcula la probabilidad, igual con los secos-secos. Entonces vamos a guardar esa información que son estos 2 valores de frecuencia. Sí, lo que estamos haciendo con el punto 5 y con el punto 6, para la serie original de datos o para la información disponible, estamos tratando de establecer cuáles serían las frecuencias relativas de cada pareja de datos consecutivos disponibles. Eso nos permite entonces poder clasificar la serie existente a partir de la cual vamos a generar la serie sintética. Entonces, acabamos de caracterizar la serie base u original. Hemos caracterizado día por día, seco o húmedo, y hemos identificado la frecuencia de las combinaciones de húmedos, secos y sus posibles parejas. Ahora vamos a generar, a partir de ese valor de entrada, las lluvias estocásticas o aleatorias que conservan sus parámetros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quizás el paso 7 y el paso 8 es el más importante de la metodología, que es la siguiente. Se genera literalmente con un software de cómputo sencillo como Excel, números aleatorios entre 0 y 1. Esos valores aleatorios entre 0 y 1 deben seguir una función de probabilidad. 0, probabilidad de ocurrencia de 0%, 1, probabilidad de ocurrencia del 100%. Para no sesgar la variable y que el diseñador o el ingeniero tenga que meterlo a mano, como un random, hay una metodología que es generar un número natural, el que sea de 0 a infinito, y con ese número natural, el promedio y la desviación de la serie original, utilizo una función, por ejemplo, la función gaussiana o función normal, y calcula la probabilidad de 0 a 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generando a partir de números naturales de 0 a infinito, valores de probabilidad entre 0 y 1. Cada día va a tener un valor de probabilidad entre 0 y 1. Pero estamos hablando de la serie que queremos generar, no de la serie original. Con esa serie de probabilidades entre 0 y 1, ahora vamos a seguir la siguiente regla, que son 4 restricciones. Sí, hasta aquí, digamos, para hacer una explicación, digamos, un poquito más precisa, si nosotros con los números aleatorios conocemos la probabilidad y decimos que ese número debe mantener la media de la desviación, quiere decir que podemos conocer ya estocásticamente la magnitud del evento. Así es. Entonces, paso 8, vamos a clasificar ahora los datos que obtuvimos de 0 a 1 como húmedos y secos. Para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? El primer datico, el 1 de enero de ese año que nos estamos inventando o generando, el diseñador o el especialista se va a inventar si es seco o húmedo. No lo sabemos. Primer valor de entrada, húmedo. Ahora, el día 2, o sea, el 2 de enero de ese año, vamos a seguir la siguiente regla. Por ejemplo, si el dato anterior, o sea, la variable anterior es seca, vamos a entrar a alguna de estas 2 posibilidades. Y revisamos la probabilidad generada. Me explico. Digamos que la probabilidad generada aleatoria fue de 0,5. Y esa probabilidad es mayor
que esta probabilidad de ocurrencia que les explicamos en los anteriores acetatos. Entonces, reitero, voy a calcular el valor si es seco o húmedo del 2 de enero. Reviso el 1 de enero si es seco o húmedo. Medio seco. Después reviso la probabilidad que me inventé de 0 a 1, 0,5%. Reviso y la comparo con la probabilidad de ocurrencia en los secos de la original, medio mayor. Por tanto, ese día se va a clasificar como seco. Sí, entonces lo que estamos haciendo es, tomando como referencia la serie original, vamos a generar la serie sintética día a día. Lo primero que hacemos es clasificar el dato que vamos a obtener, qué característica tiene, si es seco o si es húmedo. Entonces, tenemos caracterizado el valor aleatorio entre 0 y 1, que es la probabilidad, como seco y húmedo. O sea, hay dos posibilidades. Ahora, con esa probabilidad, que es de 0 a 1, vamos a generar la lluvia sintética. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí ya depende otra vez del investigador. En nuestro caso, debido a la particularidad de la zona de estudio, consideramos que la función gamma es la que mejor se ajusta a las lluvias diarias de esa zona. Vamos a seguir la siguiente regla. Si el dato es seco, vamos a poner el valor mínimo de lluvia, que puede ser 0. Pero si el valor clasificado es húmedo, vamos a utilizar una función de probabilidad, que en este caso es la función gamma. Esa función de probabilidad, que puede ser la que sea, depende de una media y una desviación. ¿Cuál es el sentido de esta metodología? Que la media y la desviación para seguir el ciclo hidrológico va a ser el del mes. Así que vamos a calcular la lluvia a partir de la probabilidad aleatoria de la media y la desviación del mes. Y así generamos lluvias sintéticas llamadas PI. Rápidamente la función gamma depende de unos parámetros, no los vamos a centrar aquí. Solo quiero concluir en el paso 10 de la metodología que una vez se haya generado esos datos de lluvia, se pueden construir tantos años de información diaria como se quieran. Sí, aquí hay un punto importante que no se ha mencionado. Es que hemos generado datos aleatorios que conservan la media y la desviación de la serie original. Pero es necesario tener más condiciones. Que la lluvia original o el patrón que estamos utilizando adicionalmente conserva un ciclo hidrológico. Y es necesario verificar que la serie sintética generada, ese patrón se conserve. Así es. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de esta herramienta, esta metodología? Que variando el valor semilla, variando el límite de que es seco y húmedo, o variando el número aleatorio que generó la probabilidad entre 0 y 1, que también es aleatoria, se puede construir la cantidad de combinaciones posibles de días con o sin lluvia que mantienen la media y la desviación. Aquí vemos un ejemplo. En color rojo aparecen los datos originales, los registrados por la estación. En azul, los datos generados aleatoriamente con la metodología. Tienen días secos y húmedos diferentes, pero se conserva el patrón anual del ciclo hidrológico. Sí, supongan que en las abscisas aparecen los 365 días del año. Y lo que está mostrando la serie sintética generada es que conserva el patrón hidrológico. Los periodos secos, tanto en la serie original como en la serie sintética, se mantienen, al igual que en los periodos húmedos. Es decir, en el caso particular de la hidrología de Bogotá, enero a marzo seco, marzo a mayo, junio húmedo, y así sucesivamente. Y entonces, adicionalmente a generar la serie aleatoria, es necesario conservar, quizás, si podríamos decir, el apellido que tiene la serie. Entonces, con esta posibilidad de generar tantas lluvias como combinaciones que quiera el investigador, se pueden hacer análisis de sensibilidad de modelos hidrológicos y hidráulicos, determinando comportamientos como la escorrentía superficial. Aquí particularmente encontramos qué le pasaba a la lluvia cuando se generaba por el escenario 1. Les reitero que era el escenario 1, generar un valor promedio multianual. O sea, todos los eneros, 1 de enero, un valor, y así sucesivamente.
encontramos que ese escenario no es tan bueno, se mantienen los parámetros estadísticos, pero el ciclo hidrológico no se respeta. Sí, digamos, desde el punto de vista hidrológico, el escenario no es tan bueno. Es posible que este escenario 1, cuando tengamos que analizar o construir otra serie de datos a nivel diario, presente resultados diferentes. Pero aquí lo que observamos es que la hidrología de un año o de los años que es muy plana, como si no se tuviera ciclo hidrológico. Es decir, como si no se tuvieran periodos húmedos y no se tuvieran periodos secos. En cambio, en el escenario 2, aquí vemos 4 modelaciones o simulaciones, vemos que el comportamiento de la lluvia cambia por día, pero se mantienen los parámetros probabilísticos como la media y la desviación, como les mencionamos. Y se mantiene el ciclo hidrológico. Y ya para terminar con esta metodología, unas conclusiones que hemos dado a lo largo de la presentación, pero vale la pena reiterar, que este modelo no solo sirve para generar información de lluvia diaria, sino información diaria de cualquier variable si se conoce el patrón base o inicial y sus parámetros estadísticos. En el caso particular de la lluvia, como adicional a este método, es que se analice qué le pasa al ciclo hidrológico y poder contrastarlo con la variable original a ver si la lluvia sintética es adecuada o no para los modelos. Más conclusiones. Si se dieron cuenta, a los primeros pasos del modelo, se requería un valor límite o mínimo para definir si era seco y húmedo. Este valor debe realizarse con mucho cuidado en función de la zona de estudio, porque probablemente un valor mínimo en Bogotá sea diferente a un valor mínimo en la costa o en el Pacífico. Finalmente, como conclusión, se ha generado una lluvia sintética aleatoria en función de unos parámetros estadísticos y se puede generar tantas series como se quieran. Entonces, esta particularidad es lo que quería mostrarles a ustedes que el Centro de Estudios Hidrológicos ha desarrollado. Sí, digamos, para comentar, y es importante que lo tengamos presente, hoy mencionamos que estamos invadidos de información y que de lo que se trata es poder analizar esa información. Muchas veces, y todos lo sabemos particularmente en hidrología, pues esa información espacial y temporal es limitada. Y como en este caso particular es necesario para complementar, ampliar los análisis, es necesario generar información. Entonces les dejamos la inquietud. Así como decimos que tenemos información, mucha información, también es importante tener presente que en algunos casos, a pesar de que se tiene mucha información, es necesario generar más información. Y la estadística sobre unas hipótesis se convierte en una herramienta poderosa para generar este tipo de información. Así que muchas gracias y les agradecemos su presencia y si tienen alguna inquietud, pues ni más faltaba en la medida de lo posible con el mayor gusto. Vamos a iniciar con Freddy Padilla, creo que ya bajó la mano, Elvero Olivares. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Una pregunta, tardes. ¿hay algún límite para simular años sintéticos con ese modelo? O sea, pues, si se tiene en cuenta, por ejemplo, fenómenos atmosféricos como son el fenómeno del niño, la niña, periodos de retorno, que ya cambian esa dinámica de la lluvia en un año. No habría límite y todo se basa en el valor de entrada. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera simular series sintéticas de niños, su año diario tendría que ser niño. Igual si quiere una niña o si quiere un año que fue impactado por un fenómeno como la velocidad del viento, como lo indica, pues ese valor de entrada es el que le da su valor de salida. Entonces así podría generar cualquier año con una característica especial. ¿Y cómo se basa? En el valor de entrada. Sí, lo que hay que decir es que la metodología propuesta es clara y precisa y los resultados que se obtengan al generar los datos sintéticos dependen fundamentalmente de las características del patrón que se utilice. Como lo mencionó Andrés, pues si quiere uno analizar niños, pues determinar qué pasaría con niños consecutivos. Si uno quiere tener en cuenta otras variables que afectan la precipitación,
pues consecuentemente con la serie original pues obtendrán los resultados. Pero el uso o la utilización de este método pues se puede dar para cualquier condición en tanto uno conozca cuáles son las condiciones que tienen los datos de entrada. ¿Hay forma de acceder a algún documento o a las diapositivas de la metodología? Pues sí. Tenemos un artículo, varios artículos de esta metodología. Que los podemos compartir. ¿Podemos compartir? Claro, podemos compartir con el mayor gusto y más detalle, pues no tienen nuestros correos, pero sí, la metodología es muy sencilla. Incluso la construcción que hemos hecho en Excel del desarrollo metodológico, claro que está disponible. Vamos con la intervención de Elber Olivares. Puedes activar el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, ahí nos indican que, bueno, las series históricas de lluvias, de precipitación, bueno, en algunos casos la información es muy escasa o nula. Y para obtener una información, digamos, más precisa, pues se requiere que los 365 días hayan, bueno, que tengamos información de los 365 días. En ese caso, ¿no aplicaría la metodología? Sí, es necesario como mínimo, tener un ciclo hidrológico. De hecho, independientemente de la región del mundo donde nos encontremos. Ahora, pueden existir técnicas, pero no es tan bueno teniendo 6 meses de registros diarios, poder ampliarlos a un año. Pero es indispensable tener un año con datos diarios que nos darían 365. Y ya con eso, con esa información base, pues podríamos generar series de la extensión que queramos. Eso sí, teniendo como referencia que los datos sintéticos que se generan mantienen la misma genética de la serie que se está utilizando. Perfecto, tenemos una pregunta más en el chat. ¿Qué parámetros adicionales a la escorrentería se pueden inferir de esta metodología? Pues mire, digamos, la precipitación se utiliza también, por ejemplo, para evaluar evapotranspiración. Lo que pasa es que ustedes entenderán que cuando la escala de tiempo se reduce, la complejidad de la predictiva de las variables es más difícil, pero por ejemplo, podríamos determinar evapotranspiración, podríamos determinar infiltración, podríamos determinar temperaturas. Lo que estamos diciendo en este momento es cómo generamos lluvias sintéticas a nivel diario, que es bien difícil. Y a partir de la generación de esas lluvias sintéticas, pues podemos tener los modelos que queramos, que los conocemos. O sea, si nosotros conocemos el modelito del balance hidrológico, pues ahí podríamos incluso entonces llegar a determinar, hacer balances de largo plazo y poder determinar las variables del balance de largo plazo. O sea, todo eso es posible. O sea, lo que estamos mencionando es que estamos generando lluvias diarias, y generar lluvias diarias o disponer de lluvias diarias, pues no es tan fácil ni tan común. Y muchas veces en la modelación se exige tener muchos años de registro para convertir una variable hidrológica en otra. Vamos con la última pregunta de Gregorio Alférez. ¿Esos parámetros de la función gamma hay que ajustarlos? Muy buena pregunta. Los parámetros de la función gamma, que es la que utilizamos, puede utilizar cualquier otra, se llaman alfa y beta, y alfa y beta solo dependen del promedio y la desviación mensual de los datos originales. No se requiere ajustarlo, porque dependen del promedio de los datos originales y la desviación de los datos originales. Digamos que son parámetros conocidos
si se conoce la media y la desviación. Es así, pero digamos, nosotros no quisiéramos, pero dejamos la referencia, no quisiéramos ahondar en qué serie estadística vamos a utilizar cualquiera y qué parámetros estadísticos podemos utilizar. Aquí se abre un panorama muy grande. Nosotros podríamos generar lluvias sintéticas utilizando parámetros diferentes a la media y la desviación. Y lo mismo, sobre esos parámetros poder generar lluvias. Y lo más importante en el caso particular que tratamos, que fueron lluvias diarias, es que esas lluvias que conserven los parámetros estadísticos que se han definido, conserven obligatoriamente el ciclo hidrológico. Así que les agradecemos mucho y pues bueno, nos pueden escribir a cualquiera de nuestros correos y con el mayor gusto podemos compartir la información. Muy amables por su atención y nuevamente agradecerle a la directora de Comunicaciones y Mercadeo de la Escuela, Ángela, y claro, sin duda alguna, a la decana del programa de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental de la Escuela por generar estos espacios que sin duda alguna permiten conocer el trabajo que hacen los diferentes centros y mantenerlos en contacto con la comunidad dedicada al trabajo de generación de nuevo conocimiento. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Agradecemos a los asistentes por su participación y los invitamos a estar conectados con este ciclo de conferencias de Ingeniería Civil.